Muy bien, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta maratón de Mate 4.0. El día de hoy estamos con el taller Revirtiendo la curva. Cómo las aulas invertidas están revolucionando la educación en estadística. Esta tarde nos acompañan los profes Sonia Paola Reyes, quien ha sido docente de matemáticas por más de 20 años. Desde hace 7 años se ha especializado en ayudar a mejorar el aprendizaje activo en el aula de matemáticas de sus alumnos de maestría. También nos acompaña Francisco Vera, quien ha sido profesor de universidad por 20 años, investigador en el área de estadística epidemiológica, control de calidad y uso de tecnología en la educación. El taller que nos presentan el día de hoy nos ayudará a discutir uno de los desafíos más persistentes de nuestro campo, la ansiedad estadística, que afecta a una parte significativa de nuestros estudiantes, tanto de progrado como de posgrado. Durante décadas hemos visto a los estudiantes luchar con conceptos abstractos como lo son valores pi, intervalos de confianza, regresión, entre otros. Todo esto lo vemos en un formato de clase tradicional. Reciben información de manera pasiva en clase y luego luchan por aplicarlo solos cuando se enfrentan a estos ejercicios en casa. Este modelo no funciona. Hoy presentaremos un caso de estudio sobre cómo el aula invertida ayuda a dinamizar el aprendizaje de estadística. Los temas a incluir son tipo de material preclase y su respectiva evaluación formativa, y actividades durante y postclases de niveles altos en la taxonomía de Bloom. Sin más, los dejo con Sonia y con Francisco. Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Mayra. Un placer. Voy a empezar yo hablando un poquito de cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Con mi colega Francisco. Y vamos a compartir unas diapositivas. Van a tener que aburrirse un ratito conmigo, pero solo un ratito va a ser, ¿verdad? Porque les voy a hablar un poquito sobre, bueno, te voy a compartir mejor el- la pantalla para que puedan ver mejor la diapositiva. Entonces, resulta y pasa que la SPOL, ¿verdad? Nosotros trabajamos para SPOL. Entonces empezó a hacer cursos virtuales y comenzamos a aplicar esta metodología de aula invertida, ¿no? Entonces nos pareció, tomamos un diplomado e-learning y nos pareció súper interesante aplicarla en estadística y la aplicamos por primera vez en una tutoría de estadística, ¿verdad? Entonces, am, aquí, no, muchos de ustedes a lo mejor no sé si están familiarizados con la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Donde la metodología tradicional se la aplica de esta manera, ¿no? Regularmente durante clases, el profesor, le ayuda a recordar y comprender ciertos hechos, ¿no? Ciertos conceptos. Y después de clase, ¿verdad? El estudiante se enfrenta a la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Es decir, niveles altos de la taxonomía de Bloom. Y siempre ha habido memes respecto a esto, ¿no? Es interesante que los memes dicen, ¿no? Que, por ejemplo, en clases resuelves x más 2 igual a 5. En el examen te ponen x eh, más menos 5 igual a menos 2x más 9. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, por decir algo. Entonces, siempre ha habido memes respecto a esto, de que en clase te enseñan algo facilito, pero para el examen hay algo muy difícil o para la tarea algo muy difícil. Entonces, eso es lo que está pasando realmente. Eso es lo que vemos ahí en la taxonomía de Bloom, que durante la clase simplemente se da el concepto, un ejercicio fácil, porque uno tiene que ir de lo fácil a lo difícil, ¿no? Entonces, eso es normal, pero no llegamos a los niveles altos de Bloom con asistencia del profesor a los estudiantes. Entonces, eso es un problema. O sea, y esto es lo que se ve, ¿no? Durante la clase, el profesor enseña y después de clase, el chico tiene que lidiar con cosas de aplicación o de análisis, entonces ellos se abruman. Entonces, ¿qué es lo que propone el aula invertida? La metodología del aula invertida propone lo que está a la derecha, un rombito, no un triángulo, donde la mayor parte del tiempo con el profesor se pasa a comprender y recordar, sino que el comprender y recordar se lo hace antes de la clase de manera autónoma. Nuestros estudiantes
son chicos que están en un nivel que aprenden por medio de la tecnología, ¿no? Ellos aprenden en TikTok, aprenden en YouTube. Quieres saber algo, la IA también te puede ayudar. Entonces, están muy familiarizados con el autoaprendizaje cuando les interesa. Entonces, comprender y recordar, y se pueden encontrar muchos recursos ya hechos, ¿no? Para comprender y recordar muchas cosas de las matemáticas realmente, ¿no? Hay muchos docentes afuera que han hecho recursos muy bonitos y que probablemente son mejores que nosotros en muchos de ellos. Entonces, y pueden ellos explicar para llegar a un nivel de recordar y comprender. Entonces, la idea es que se trabaja de trabajo autónomo antes de clase, y durante la clase ya vamos directamente a la aplicación y el análisis. Es decir, durante la clase vamos a hacer la tarea que antes se enviaba a casa, se la hace en clases y un poquito más, ¿no? Un poquito más. Ya vamos a ver eso en práctica en unos momentos, ¿no? Y al final, después de la clase, se manda otro trabajo autónomo o durante la clase mismo también se puede hacer, que implica crear y evaluar, es decir, ya niveles mucho más altos. Entonces, de esa manera, pues la parte alta de la taxonomía de Bloom, media alta, ¿verdad? Se la hace con la asistencia del profesor. Entonces, el alumno tiene cierto grado de autonomía en su aprendizaje, ¿verdad? Cierto grado de responsabilidad en su aprendizaje, y también el profesor es más un facilitador, ¿verdad? Que un simplemente mensajero de contenido, ¿ok? Entonces, esa es la idea de esta metodología, eh, ¿no verdad? Entonces, en el antes, usted puede mandar videos, lecturas o audios, ¿ya? Eh, Hay que tener cuidado, escoger bien de acuerdo al nivel de edad, porque los más pequeñitos no pueden ver videos muy largos y lecturas muy complejas tampoco, entonces los audios hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que seleccionar bastante bien esta, porque esta es la parte que ellos se van a autoeducar prácticamente, ¿no? Entonces, en la parte de la teoría, como quien dice. Entonces, y más una actividad de procesamiento que vamos a ver cómo la hacemos acá, usando herramientas virtuales. En este caso vamos a usar Edpuzzle, ¿no? Entonces, la actividad de procesamiento es para ver si están procesando lo que se les manda. Ojo, vamos a hacer una mímica de clase invertida aquí, pero con un recurso específico, con algo específico, actividades específicas, pero obviamente esto es más extenso, ¿no? Solamente por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo puntualmente con un solo video en el antes, en el trabajo autónomo, con dos problemas aplicativos, uno de nivel básico y uno de nivel superior, y esto lleva pues mucha más cantidad de tiempo, ¿no? Con los estudiantes. Bien, entonces, y durante la clase, esto ya es con usted, ¿no? Con el profesor, asumo que somos docentes aquí. Entonces, al principio de la sesión con el profesor van a revisar resultados de la actividad del antes, es decir, recordemos que necesitamos una actividad de procesamiento. Entonces, esa actividad de procesamiento la vamos a revisar a ver cómo hizo la clase en general y refuerza los temas de acuerdo al resultado de esa actividad de procesamiento. ¿Ok? Para eso se aplica la tecnología. Los chicos ahora son muy tecnológicos. Entonces, después de eso, durante la clase con usted, va a hacer la actividad práctica. Esta actividad práctica tiene característica neta que es colaborativa, es decir, la hacen en parejas o en grupos. Aquí vamos a armar grupos y cada grupo va a hacer la actividad práctica, ¿no? En este caso, escogimos el tema de la variable aleatoria de Poisson, que es uno de los temas puntuales que se dan a nivel de estadística de universidad. Entonces, y pues después usa estos mismos temas para mandar una actividad de evaluación y creación, ¿no? Eso es al final. Hay trabajo autónomo previo a clase, hay trabajo autónomo después de clases. Y eso, a lo mejor el trabajo después de clases, el trabajo autónomo, es decir, la tarea, es normal, ¿no? Después de clases. Pero el antes a veces no es tan normal para muchos. Y eso es lo que descuadra a veces la aplicación de esta. Pero una vez que usted los acostumbra a sus estudiantes, pues va a ser pues fácil, ¿no? Y se le pone un puntajito adelante, un puntaje al después y no hay problema. Bien, entonces por ahora vamos a empezar, voy a dejar de compartir, con, vamos a hacer una mímica de aula invertida. Entonces, como usted vio, lo primero es un trabajo autónomo, ¿verdad? Con una actividad de procesamiento.
Y para eso yo les voy a enviar en el chat un enlace. No lo van a poder tomar la actividad de trabajo, perdón, de procesamiento, no la van a poder hacer porque este de aquí solamente le pueden hacer como, este, o sea, van a poder ver la pregunta, pero no van a poder responder porque no son parte de la clase. Usted tiene que crear una clase en Ediposo, no sé si usted ha usado Ediposo antes, pero le voy a mandar el enlace de la actividad previa. Es un video. Entonces la idea es que usted lo haga autónomamente. Lo va a hacer individualmente el video. Ya le acabo de poner el enlace en ¿no verdad? Entonces yo le voy a proyectar mientras usted ve el video, ¿verdad? Ve el video, yo rapidito voy a hacer algo. O si quiere le proyecto el video para que usted lo vea conmigo, no hay problema. Entonces, pero ahí le puse el enlace, ¿no? Este es un recurso en Edipuzzle, como ve aquí, ¿verdad? Entonces, y los puntitos que están aquí son preguntas que yo les puse para ver si van entendiendo el video, ¿ok? Entonces, creo que no compartí con audio. Déjenme compartir de nuevo. Creo que no le puse el audio, perdonen, que a veces me olvido Y sí y... valdría la pena que lo compartas en la pantalla principal, porque así las personas que ven la grabación puedan también Sí, mirar sí, el estoy... video Ajá. contigo. Muy bien, gracias por la sugerencia. Ya compartí el sonido. Vamos a verlo. Este de aquí es el trabajo autónomo individual. Usted tiene que hacerlo individualmente. Entonces, en el minuto 3:35 le va a salir una pregunta. En el minuto 6 le va a salir otra pregunta. En el 7:52, entonces, este de aquí, como es mi usuario, ¿verdad? Usted va a ver la pregunta. Entonces, vamos a empezar. Hola chicos, ya soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la distribución de Poisson, una distribución de probabilidad discreta, súper importante en nuestro curso de estadística. Se escribe Poisson con doble S, pero se pronuncia Poisson. A ver, repite conmigo, Poisson. Muy bien, veo que ya lo tienes. Eso sí, el que logra dominar ese tema y saca buena nota en su examen puede pronunciarlo como se le dé la gana. Esta distribución de probabilidad fue propuesta por primera vez por Simeón Poisson en un libro publicado en el año 1837. Desde ahí, a medida que avanzó el tiempo, la cantidad de aplicaciones se incrementó, sobre todo con la aparición de las computadoras. Aunque a mí esa historia de las computadoras y la tecnología, la verdad es que no me gusta mucho. Quizás sea esa la razón por la cual me está yendo tan mal con mi canal de YouTube y por eso le dedico cada vez más tiempo a mi otro trabajo. Sí, como yo les había comentado, yo trabajo como veterinario en una clínica y a mi consulta llegan muchos pacientitos, sobre todo perros y gatos. Aunque últimamente también he atendido un poco de mapaches, cabras, patos, tiburones, serpientes, tortugas, entre otros animales, hasta dinosaurios, incluso unos que nunca en mi vida había visto. Pero a todos se les atiende con cariño. Cada día esperamos la llegada de 4 pacientes, pero hay algo que me rompe la cabeza y es que algunos días llegan más, algunos días llegan menos, algunos días llegan un montón, pero un montón de pacientes. ¿Será acaso posible calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día? ¿Será acaso posible calcular la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día? Sí se puede, gracias a la famosa formulita de la distribución de Poisson. Pero antes de aplicar la famosa formulita tenemos que verificar que se cumplen algunos supuestos. Si no se cumplen estos supuestos no estaremos ante una distribución de Poisson. Como siempre arrancamos con la variable aleatoria. Y para la distribución de Poisson vamos a decir que la variable aleatoria es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. En algunos libros lo encontraremos como el número de ocurrencias durante un intervalo definido, pero es lo mismo. El intervalo puede ser de tiempo, siempre aparecen intervalos de tiempo en esta distribución, pero también podríamos toparnos con un intervalo de distancia, longitud, de área, de volumen, entre otros. Vamos a colocar nuevamente nuestra variable aleatoria, esta vez empleando la letra X mayúscula, y vamos a decir que es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Primer ejemplo. Vamos con el caso de la veterinaria. Vamos a decir que X es el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día. Número de veces que ocurre un evento, número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge. Durante un intervalo definido, en un día, hemos trabajado con un intervalo de tiempo. Bien. Borramos este y vamos con el segundo ejemplo. Vamos a decir ahora que X es el número de autos que llegan a una gasolinera en 8 horas. Número de veces que ocurre un evento, número de autos que llegan a una gasolinera. Durante
durante un intervalo definido en 8 horas. Excelente. Hemos trabajado ahí con otro intervalo de tiempo. Ya muchos ejemplos con intervalos de tiempo, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a cambiar ahora y trabajamos con un intervalo de volumen? Vamos a decir que X es el número de bacterias presentes en un litro de agua. Ahí lo tenemos. Número de veces que ocurre un evento, número de bacterias presentes durante un intervalo definido en un litro de agua. Ahí está. Hemos trabajado ahora con un intervalo de volumen. Ya está. Y terminamos con la variable aleatoria. Pero faltan 3 cositas súper importantes. ¿Qué sigue? La probabilidad de ocurrencia es la misma. Ok, entonces aquí vemos a la primera pregunta, ¿no? De la variable aleatoria de Poisson cuantifica el número de eventos que ocurren en un periodo de tiempo determinado, una área o distancia determinada o todas las anteriores. ¿Qué opinan ustedes, chicos? No veo respuestas. Estoy proyectando. Así que la idea es que el chico responda esto de aquí y es todas las anteriores, porque es un periodo de tiempo determinado o también área o distancia determinada. Él dio, aquí está, ¿no? Dice, el intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Entonces, regularmente se usa con tiempo, ¿verdad? Es lo que más se usa, pero también vamos a ver un ejemplo que es en un nivel más avanzadito que no se usa con tiempo. Se usa con otra medida, pero es un intervalo definido, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores. Y submit. ¿Ok? Entonces, continuamos. Misma para cualesquiera 2 intervalos de igual longitud. Eso suena complicado, pero en palabras sencillas vamos a decir que el ratio teórico con el que ocurren los eventos no cambia, es constante, siempre va a ser el mismo. Para el caso de la veterinaria, vamos a decir que el ratio teórico con el cual llegan los pacientes es de... se me ocurre, como lo veníamos mencionando hace un ratito, 4 pacientes al día. Muy bien, cada día se espera la llegada de 4 pacientes. En promedio los pacientes llegan con un ratio teórico, llegan con un ritmo, con un ratio de ¿cuánto? De 4 pacientes al día. ¿Eso significa que todos los días sí o sí van a llegar 4 pacientes? No. Eso no significa. Cada día se espera la llegada de 4 pacientes. Los pacientes llegan a un ritmo promedio de 4 pacientes al día. Pero no significa que tengan que llegar todos los días 4 sí o sí. Hay días que llegan más, hay días que llegan menos, hay días que también llegan 4. No pasa nada. ¿Listo? Vamos con el siguiente supuesto. ¿Cuál es? La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. En algunos libros de manera sencilla lo colocan como las ocurrencias son independientes. Ya está. ¿Y cómo lo interpretaríamos para el caso de la veterinaria? Podríamos decir que el hecho de que venga un paciente no aumenta o disminuye la probabilidad de que venga otro paciente. Y si este supuesto no se cumple, ahí nos complicamos la vida porque ya no estaríamos ante una distribución de Poisson. Un caso en el que no se cumpla. ¿Qué pasaría si llega un perrito al consultorio y me dice, oiga doctor, tengo rabia, pero no sabe, antes de venir fui y visité a 6 amigos y les contagié la rabia, así que seguramente van a llegar aquí al consultorio. Pasan los días y empiezan a llegar un montón de perritos con rabia al consultorio. En este caso, ¿las ocurrencias van de forma independiente? No. Aquí hay una relación entre los pacientes. Un paciente contagió a varios. Ahí hay una dependencia. Están relacionadas las ocurrencias. Son dependientes, no independientes. En ese caso, no estaríamos ante una distribución de Poisson. En la distribución de Poisson, las ocurrencias son independientes. Muy bien. Último supuesto, 2 eventos no pueden ocurrir exactamente al mismo tiempo. En el caso de la veterinaria, 2 pacientes no pueden llegar exactamente al mismo tiempo. Bien, entonces aquí hay otra preguntita de lo que se hizo. Entonces dice, si la ocurrencia de un evento A afecta a la ocurrencia del evento B, entonces los eventos son, y ya muchos han respondido, dependientes Poisson. Son dependientes. En la Poisson los eventos tienen que ser independientes, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces vamos a submit y a continuar.
al mismo tiempo. Primero llega uno y después llega el otro. Y listo, ya está. Así de sencillo. ¿Bien? Perfecto. Si se cumplen todos estos supuestos, entonces podemos decir que la variable aleatoria discreta x tiene una distribución de Poisson o sigue una distribución de Poisson. Y en ese caso ya podemos aplicar la formulita. Y te prometo que con esta partecita de la distribución de Poisson terminamos la teoría y se vienen los problemas. Mira la siguiente definición. Se dice que la variable aleatoria discreta x tiene una distribución de Poisson con parámetro mu, donde mu va a ser mayor que 0, si la función de probabilidad de x es, ¡tarán!, f de x, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta x sea igual a un determinado valor, va a ser igual a e elevado a la menos mu, multiplicado por mu elevado a la x, y todo ello dividido entre x factorial. Atención con los valores de x, pues x solamente toma valores enteros mayores o iguales que 0. X no puede tomar valores negativos. Muy bien, esta formulita parece media extraña, hay algunos elementos ahí muy raros, pero ¿quién es quién aquí? Recordemos que la variable aleatoria discreta x, como es una variable aleatoria, va con letra mayúscula, mientras que sus valores, esos van con letra minúscula. ¿A quién más tenemos en la fórmula? F de x, la probabilidad de que la variable aleatoria discreta x sea igual a un determinado valor, ¿qué cosa es? Es la probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. Ahí está, probabilidad de x ocurrencias en un intervalo. ¿Quién más? Aparece mu. Mu es la media, valor esperado de x, de nuestra variable aleatoria discreta x. No lo olvides, mu, media, valor esperado de x. Y por último, terminamos con e. E es la base de los logaritmos naturales. Su valor es 2,71828 y varios decimales más. Pero en la calculadora Y se detiene el video para revisar si dice la variable aleatoria Poisson solo toma valores mayores a 0, enteros positivos, 0 y enteros positivos. Entonces la respuesta es la tercera, 0 y enteros positivos. No es mayores a 0 porque mayores a 0 también pueden ser decimales o irracionales inclusive, ¿no? Y enteros positivos, aquí faltaría el 0. Entonces, ahí está la respuesta correcta, la 3. Muy bien, chicos, sigamos. pero en la calculadora lo encontrarás como E. Es mi amigo. Muy bien. ¿Sabes qué hora es? Sí, es hora de arrancar con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con muchísimos problemas de la distribución de Poisson. Vamos a resolver juntos el problema número 1. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de mu igual a 4 pacientes al día. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson, nos piden calcular apartado A, la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. ¿Cómo resolveremos este problema? Mucha atención, vamos a leerlo juntos nuevamente y vemos qué datos tenemos. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de mu igual a 4 pacientes al día. Está bueno. Sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson. Mira esos dos datos claves que ya nos han lanzado. Tenemos por aquí la media mu o valor esperado de 4 pacientes al día y nos dicen que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson. Con eso tenemos que calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientitos en un día. ¿Por dónde arrancamos? Definiendo siempre nuestra variable aleatoria. Y en una distribución de Poisson, la variable aleatoria de interés, ¿cuál va a ser? Para no perder la costumbre, la vamos a denotar con la letra X mayúscula. Y siempre va a ser el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo definido. Ahí está, o número de ocurrencias durante un intervalo definido. Pero en este ejercicio la podemos colocar un poquito más guapa y simpática. Vamos a personalizarla. En lugar de colocar número de veces que ocurre un evento, vamos a colocar número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge durante un intervalo definido, en un día, intervalo de tiempo. Muy bien, ya está, y así nos queda mucho mejor. ¿Y qué nos dicen acerca de esta variable aleatoria del número de pacientes que llegan en un día? Dice que sigue una distribución de Poisson. Dato súper importante. ¿Cómo colocaríamos eso? Vamos a decir que nuestra variable aleatoria X tiene o sigue una distribución de Poisson. Yo lo voy a colocar aquí, todo completo, Poisson. Y ojo, aquí se coloca un paréntesis y aquí se coloca el parámetro mu. Nuestra variable aleatoria discreta X tiene una distribución de Poisson con parámetro mu, donde ya tú sabes que mu, ¿qué cosa es? Es la media o valor esperado. Y en este caso, ¿cuánto es? 4 pacientes al día. Ahí lo tenemos. Muy bien. Aprovecho, ya que estoy por aquí, voy a borrar este mu y lo voy a cambiar. ¿Por qué? Por este 4, su valor. Ya está.
X tiene una distribución de Poisson con parámetro mu igual a 4. Algo más que podamos hacer. Mira, ¿qué es lo que nos piden calcular por aquí? Dice calcular apartado A. Solo en el apartado A faltan como 8 apartados más. La probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. La probabilidad, P mayúscula, ¿de qué? De que lleguen 3 pacientes en un día. Es decir, de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día, X, sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 3. Ojo, ojo, otra vez. Calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientitos en un día. La probabilidad de que lleguen 3 pacientitos en un día, de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día, X, sea igual a 3. Ahí lo tenemos, muy bien. Algo que siempre tenemos que verificar es que estamos trabajando con el mismo intervalo. Por aquí la variable aleatoria discreta trabaja con un intervalo de un día. Mu o valor esperado está trabajando con el intervalo de un día, 4 pacientes al día, 4 pacientes en un día. Y por aquí queremos calcular la probabilidad de ¿qué? De que lleguen 3 pacientes en un día. Muy bien, el mismo intervalo, un día, todo en orden. Si no tenemos el mismo intervalo, habrá que hacer ahí un pequeño artilugio que ya lo veremos en los siguientes videos. Y ahora, como sabemos que nuestra variable aleatoria discreta X tiene una distribución de Poisson, podemos aplicar la formulita, función de probabilidad de la distribución de Poisson. Vamos a venir por aquí. ¿Cuál era la formulita? ¿Te acuerdas? F de X, la probabilidad de X ocurrencias en un intervalo, es igual a E, la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos mu, la media o valor esperado, por mu, elevado a la X, dividido todo ello entre X factorial. ¿Qué es lo que queremos calcular aquí? La probabilidad de que X sea igual a 3. La probabilidad de que X, de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día sea igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es cambiar este X chiquita, ¿por quién? Por un 3. Nada más, ahí está. El X chiquita lo cambiamos por un 3, por aquí. El X chiquita lo vamos a cambiar por un 3. Ahí lo tenemos. F de 3, la probabilidad de 3 ocurrencias en un intervalo, o de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día sea igual a 3, va a ser igual a E, la base de los logaritmos naturales. Muchos aquí la colocan como 2,71828 y algunos decimales más. Yo lo voy a dejar así, como E, y voy a dejarle ese trabajito a la calculadora, que ya viene en un ratito más, elevado a la menos mu, la media o valor esperado de X, que es 4. Ya lo tenemos. Multiplicado otra vez por mu, 4 elevado a la X chiquita, que vale 3. Lo estamos cambiando por un 3. Otra vez, X chiquita, 3. Y por aquí, el signo del factorial. Uy, aparece el símbolo del factorial y muchos ya se olvidaron del número factorial. ¿Cuál era la definición del número factorial? ¿La recuerdas? El factorial de un número n es el producto de los enteros positivos desde 1 hasta n. Nada más, n por aquí, n por acá. Ahora, si quisiéramos calcular, por ejemplo, 3 factorial, ¿a cuánto va a ser igual? Es el producto de los enteros positivos desde 1 hasta n, o hasta el número. En este caso, 3 por aquí, 3 por acá, y ahí muere. Llegamos hasta 1, 2, en 3. En 3 ahí muere, porque mira, ¿dónde muere? N por aquí, n por acá. 3 por aquí, 3 por acá. Seguimos multiplicando hasta que llegamos a este número. Ya llegué al 3, ahí se queda. 3 factorial es 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Ahí lo tenemos. 3 factorial es igual a 6. Ojo, siempre me preguntan, profe, ¿y el 0 factorial? El 0 factorial. Ese es un caso particular. Vamos a anotarlo por aquí, por si alguien se olvidó o quiere calcular f de 0. No se olviden que el 0 factorial es igual a 1. Caso especial. Muy bien, ese también siempre viene, seguramente viene más adelante. ¿Dónde íbamos? Estamos por acá, ya tú sabes que yo siempre arranco por un tema, pero termino explicando otro. F de 3, la probabilidad de que X sea igual a 3 va a ser igual a ¿cuánto? Sacamos todos la calculadora, por favor. 5 puntos menos al que no trajo su calculadora el día de hoy. A ver, tenemos E. Lo colocamos, vamos a activar, ojo, el E por lo general se activa con la tecla alfa, con la tecla rojita, elevado a la menos 4. Vamos a cerrar paréntesis, otra vez, 4 elevado al cubo. ¿Me ayudas, por favor? Todo ello dividido entre 3 factorial. ¿Puedes colocar 3 factorial? Puedes colocar 6, es lo mismo. ¿Y cuánto nos queda? 0,1953666 y varios decimales más. Vamos a redondearlo a 4 decimales y vamos a obtener 0,195
4 y ya está. Esa es la probabilidad que nos pide calcular este problemita. Vamos a hacer un extra y lo vamos a colocar también como porcentaje. ¿Cómo sería? Este mismo valor lo vamos a multiplicar por el 100%. Tenemos un 0, dos ceros. Por lo tanto, esta comita va a correr una y dos posiciones. Quedaría después del 9. Colocamos 1, 9,54, pero no me puedo olvidar del símbolo de porcentaje. Y ya está. F de 3, la probabilidad de 3 ocurrencias o de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día sea igual a 3 es 0,1954 o 19,54%. Vamos con el apartado B. Y terminamos con el apartado B. Nos piden calcular la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día. ¿Cómo se hace eso? Tú ya sabes cómo va la cosa, porque estoy seguro que a estas alturas eres casi ya un experto en la distribución de Poisson. Vamos a calcular la probabilidad de que el número de pacientes que llegan a la veterinaria de Jorge en un día X sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 5. Es decir, la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día. Y como nos dicen que X tiene una distribución de Poisson, entonces su función de probabilidad está dada por esta formulita que tenemos por acá. F de X, la probabilidad de X ocurrencias, va a ser igual a E, la base de los logaritmos naturales, elevado a la menos mu, la media valor esperado de X por mu elevado a la X chiquita, y todo ello dividido entre X chiquita factorial. ¿Qué queremos calcular? La probabilidad de que X sea igual a 5. Lo colocamos por aquí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos cambiando la X chiquita por ¿cuánto? Por un 5. X chiquita lo cambiamos por un 5. Por eso calcularemos f de 5, la función evaluada en 5. Y va a ser igual a la base de los logaritmos naturales E, 2,71828 y varios decimales más. Yo la voy a dejar como E, que se encargue la calculadora, elevada a la menos mu. Ah, el valor de mu sí lo tengo que colocar. ¿Y cuánto es? 4 multiplicado por mu, ¿cuánto es? 4 elevado a la X chiquita. X chiquita lo estamos cambiando por un 5 dividido entre X chiquita 5 factorial. Terminamos por aquí, f de 5, probabilidad de x igual a 5 va a ser igual a ¿cuánto? Ayúdame con la calculadora, por favor. Y bien, arrancamos con E, la base de los logaritmos naturales, elevada a la menos 4. Y ahora se viene 4 elevado a la 5. Colocamos ahí 4 elevado a la 5. Y todo ello dividido entre 5 factorial. Cerramos y ya está. ¿Cuánto nos queda? 0,15629,3. Viene por aquí. Vamos a dejarlo en 4 decimales. 0,15. ¿Qué más? 63. Perfecto. Ya está. Si es que alguien lo quiere como porcentaje, no hay problema. Aquí tenemos para todos los gustos. Este valor lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por el 100%. Un 0, dos ceros. Corremos la comita. Una y dos posiciones. Quedaría después del 5. Se viene entonces 1, 5. Ahora sí, comita, 6, 3, y no me puedo olvidar del símbolo de porcentaje. Y ya tenemos la respuesta. 0,1563, lo marcamos, o 15,63%. Esa es la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un día. Ahora te voy a pedir tu apoyo con dos cosas. La primera es que me colabores con el apartado C. En el apartado C nos piden calcular la probabilidad de que lleguen 4 pacientes en un día. Por favor, resuelve este apartado y comparte tu respuesta en los comentarios. Pero también tengo una Entonces, ya aquí está la última pregunta de calcular la probabilidad de que x sea igual a 4 utilizando el mismo problema. Entonces, si ponen, ¿verdad? El e a la menos 4 multiplicado por 4 elevado a la 4 dividido para 4 factorial, sale el 0,195 y eso es verdadero. ¿Ok? Entonces, ahí termina. Bien, tengo una última pregunta. Bien, entonces ahí termina la parte del trabajo autónomo. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que escogimos ese video en particular? Es una serie de videos de este profesor, por si acaso, ¿ah? Para el trabajo autónomo. O sea, ellos no solamente ven ese video, esa es la introducción, es el primer video. Son como 3, 4 videos. ¿Por qué creen que se escogió ese video? ¿Qué características didácticas pudieron observar en el video?
¿cree que apela a las generaciones de ahora o no? ¿Qué, por qué, por qué la explicación es bueno que la tengan en un video accesible a ellos? La revisión de conceptos elementales. Gracias, Dimas. Muy bien. ¿Verdad? Por ejemplo, el factorial, ¿verdad? Describe las pautas de inicio. Muy bien. Por ejemplo, él dice, ok, el parámetro es mu, pero mu es el promedio, y aquí dice que en promedio llegan tantos animalitos, ¿no? Incluyen ejemplos contextualizados. Pues se pone su cosita, ¿verdad? Lo hace animado, ¿no? Porque dice, ah, mira, es la veterinaria. Entonces, en la veterinaria y resulta que yo soy un veterinario. Entonces, y por eso se escogió, ¿no? Y la idea de las preguntas es ir pausando para ver si están entendiendo, para ver si están entendiendo. Entonces, al final del día, usted manda a esos estudiantes y le llega un reporte de todas las preguntas que hicieron bien o que hicieron mal. ¿Ok? Se espera la honestidad de los chicos, pero si no son honestos, pues ya, eso es una de las cosas que hay que lidiar, ¿no? En nuestra profesión a veces, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les gustó? Como se crea una experiencia de aprendizaje más efectiva que los métodos tradicionales únicamente textuales o auditivos. Exacto. Y aparte de eso, lo pueden regresar, ¿no? Regresan y vuelven a pensarlo y no me acuerdo cómo era la fórmula. Regresemos al video y tienen como ya un instrumento como de repaso, de volver a ver la clase, de decir, mira, no me acuerdo cuáles eran las 4 cosas que tienen que cumplir los experimentos para que sea Poisson, ¿no? Cada que sea independiente. Ah, mire, ese se me olvidó. Ya, ahorita me acordé que los perritos no pueden estar conectados unos con otros, ¿no? Entonces, eso es una gran herramienta. O sea, ese ahí es una muestra del trabajo autónomo que se les manda. Ya, es una serie de videos de este profesor sobre la variable aleatoria de Poisson que les enseña. Entonces, eso es el antes, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas pautas para escoger el trabajo autónomo antes de. Este trabajo autónomo es el que les va a explicar a ellos los conceptos. Tenemos que ser muy cuidadosos al escogerlo y podemos usar herramientas interactivas, como por ejemplo en Edipuzzle, para crear estos cuestionarios interactivos, ¿verdad? Que a todos los chicos les gusta y que, bueno, de repente al principio como que no les va, pero sí se van a acostumbrar, ¿no? Entonces, la idea de implementar un aula invertida es de a poquito, ¿verdad? De repente coge un tema en particular, por ejemplo, en este caso la variable aleatoria de Poisson, y la invierte. Solo ese tema. Después de la siguiente clase, la siguiente, invierte la siguiente. Porque la idea es buscar y preparar trabajos autónomos antes de clase que sean efectivos. Entonces, ahora vamos a ir, ya terminó el trabajo autónomo, ya los chicos terminaron, usted tiene su retroalimentación, ya sabe quién aprendió y quién no aprendió. Viene la segunda parte, que es el durante su clase, o sea, ya con usted dentro del aula. Vamos a ver qué sucede ahora, ¿ya? Y les paso al doctor Vera, que es el que va a editar. Muy bien. Entonces, normalmente en esta parte yo cogería los resultados de las preguntas. Algunos profesores, por ejemplo, dan un puntaje por ver el video y contestar las preguntas, más no porque las preguntas estén bien o mal, ¿verdad? Eso un poco fomenta en que el estudiante haga honestamente. Dice, no te voy a bajar puntos si haces mal, pero tienes que hacer, te voy a dar un puntaje por hacerlo. Ahora, aquí yo revisaría qué preguntas los estudiantes se equivocaron más, cuáles hicieron bien, para poder reforzar los conceptos. Esta parte durante la clase no debe tomar más de 10 o 15 minutos. Y debe incluir también lo que es un pequeño resumen, ¿no? Entonces, déjeme un ratito aquí poner también el, la diapositiva para compartir. Bueno, ya mismo va a poner eso. Ahorita, un pequeño resumen, ¿no? ¿Cuándo es Poisson? Para que un proceso sea Poisson, tenemos el proceso de Poisson, tiene que ocurrir eventos en intervalos, ¿verdad? La tasa de ocurrencia del evento debe ser constante, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera tráfico a lo largo del día, no es lo mismo tener tráfico de 1 a 2 de la tarde que de 4 a 5 de la tarde. Ahí no se mantiene constante la tasa de ocurrencia. Pero si hablo del tráfico de 1 a 2, de 2 a 3, quizás sea parecido. O sea, ahí yo tendría una Poisson.
Si yo hablo del tráfico diario, a lo mejor del tráfico desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche por día, en un día, ese sí puede que se mantenga constante, ¿no? Pero ahí se habla de otros tipos de Poisson. Entonces, una es que haya una tasa constante. Número dos, segunda característica, era de que sean independientes. Y si vio el ejemplo del perrito, de que sean independientes, ¿verdad? Y la probabilidad, la tercera es que la probabilidad tiene que ser proporcional al intervalo. No es lo mismo el número de eventos en una hora que el número de eventos en 2 horas. Entonces uno siempre tiene que preguntarse, ¿cuál es el horizonte del intervalo, el horizonte de tiempo con el que estamos manejando? Estamos hablando de por día, estamos hablando de por hora, o si es área, estamos hablando por metro cuadrado, por metro cúbico, o si es población, estamos hablando de tasa de enfermedades por cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Y el de población es un poco diferente porque el de población tenemos, alguien lo puede pensar, pero espérate un ratito, tengo 100.000 y de esos unos cuantos van a tener, eso es binomial. Y lo cierto es que la Poisson aproxima bien a la binomial cuando el tamaño es grande, cuando el n de la binomial es grande. Entonces, para esos casos se puede utilizar la Poisson. Otra cosita, veremos dentro de poco vamos a hacer un trabajo en clase, nos vamos a dividir en talleres, en grupos, para hacer este trabajo en clase, este taller, y van a haber preguntas similares al ejercicio que se explicó en el video, cuál es la probabilidad de que x igual a 3, pero también va a haber preguntas distintas, la probabilidad de x menor a 3. ¿Cómo van a tener que hacer ahí? X menor a 3 quiere decir x es 0, x es 1 o x es 2. Entonces tienen que sumar esas tres probabilidades. O a veces les preguntaremos la probabilidad de que x sea mayor que 2. O mayor o igual que 2. Vamos a poner mayor o igual que 2. Y ahí en cambio, mayor o igual que 2, usted tiene que sumar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. ¿Cómo podemos hacer ahí? En vez de hacer mayor o igual que 2, hacemos la probabilidad de ser menor que 2, 0 o 1. Y una vez que tenemos la probabilidad de ser menor que 2, le aplicamos la regla del complemento, 1 menos esa probabilidad va a dar la probabilidad de que es mayor o igual que 2. Entonces, voy a presentarles ahora sí los problemas en la diapositiva. Déjenme compartir mi pantalla un ratito. Y vamos a poner aquí la diapositiva. Y aquí está. Entonces, en breve nos vamos a compartir en grupos. ¿Ok? Usted recuerde que tiene que identificar al leer estos problemas cuál es el intervalo del que está hablando. Está hablando de un intervalo de tiempo, de un área, de una población. ¿Cuál es el intervalo? Tiene que identificar cuál es el promedio de ocurrencias de ese intervalo. El mu, promedio de ocurrencias. Y también tiene que identificar qué es lo que le está pidiendo. Está pidiendo la probabilidad que x sea igual a algo, que sea menor a algo, mayor a algo, ¿verdad? Y tenemos dos, uno que tiene que ver con accidentes en niños y otro que tiene que ver con la ocurrencia de una enfermedad, epidemiología. Entonces, lo que les voy a pedir es que por favor le hagan una copia a este problema de la pantalla para que lo puedan tener. Luego vamos a tener 20 minutos. Ahora, en una clase normal tendríamos más tiempo, porque en una clase normal el video que vimos lo hubieran visto antes de la clase. Y entonces quizás hubiéramos dedicado 1 hora a estos dos problemas. Como esto no es una clase normal, es una clase de muestra de cómo se hace el aula invertida, entonces van a tener ustedes 20 minutos para trabajar en estos dos problemas. No importa si no los termina, ¿ya? Y los vamos a dividir en grupos y nosotros vamos a ir recorriendo los distintos grupos a ver cómo les va, a ver la discusión que están teniendo, a ver la conversación que tienen y a ver si han podido identificar las diferentes cosas. Así es como normalmente se aplica el aula invertida, ¿no? Se hace estos trabajos grupales que mire que ya requiere que usted haya pasado por el área de recordar y comprender de la taxonomía de Bloom. Ahora estamos en la parte de aplicar.
Queremos ver si usted es capaz de aplicar el conocimiento. Lo bueno es que lo hace durante el tiempo que está con el profesor. Y ya después con el profesor, después de la clase, se asignarán otras cosas. Después hablaremos de la parte de después. Entonces, si ya tienen esos problemas, vamos a crear los grupos. ¿Sí? Y creo que por ahí mandaron la imagen de los problemas. Entonces, creamos los grupos y 20 minutos nos estaremos viendo de vuelta. Algunos grupos los vamos a visitar en breve. Ahí esperamos un ratito a que nos asignen. Y hacemos como el del video, le estamos esperando la creación de los grupos. ¿Sabe que Eso. hay que buscar videos, ¿no? No solamente, a mí me gusta crear también mis propios videos, pero también uno puede buscar, porque hay muchos videos que se han hecho. Entonces, cuando uno hace una invertida, la búsqueda, la selección de material es bien importante. Y usted lo hace una vez y le queda ese material para cada vez que vaya a dar la clase. Eso, aunque consume tiempo al principio, le va a ahorrar mucho tiempo a la larga. Tal vez podamos aprovechar si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a las salas. Preguntas. Leonardo, Patricia, Andrea, Carmen, José, Israel, usuario, ¿cuál sea tu nombre? Celso, María del Carmen, Liliana, Mercedes, Jonathan, Karen, Dayana, Andrés, Nancy, Azucena, Jorge, Jessica, dos Jessica, Ariel, Gabriela, Dimas, Nancy, Eduardo, Patricio, Jennifer, Emanuel, María, Fernanda, Silvia, Génesis, Lupe, Pedro y Vanessa, Mayra, Víctor Hugo, Jorge. Preguntas. Si no, nos mandan a los grupos. Agárrense duro para que se vamos a ir al grupo, agárrense duro, para que no los zarandee la ida a los grupos. Bien, creo que podemos pasar a los grupos.
Estás en mute. Sí, muy bien. Y han sido asignados a diferentes salas los que nos hemos quedado en esta pantalla principal y vamos a ir trabajando un poquito aquí. Entonces los escucho. Tenemos a Víctor Hugo, Andrea, Silvia, Celso, Nancy, Mayra. Podríamos ir encendiendo el micrófono, si desean encender las cámaras, mucho mejor, y podemos trabajar sobre el problema propuesto por nuestros queridos facilitadores. Muy bien. Creo que ya estamos todos de vuelta. Recuerde, este no fue una clase completa en aula virtual, solo es una clase de muestra de aula, perdón, de aula invertida, de aula invertida. Entonces, hagamos un resumen de lo que ha pasado hasta aquí. Al principio hubo un trabajo autónomo que normalmente se hace previo a la clase. El video con actividades de procesamiento del video, es decir, en este caso fue un cuestionario que había que llenar para, una vez que en el video se ve, se pueda recordar y comprender. En la parte durante la clase, que es lo que ocurrió ahorita en 20 minutos, normalmente ocurriría en una hora, eh, resolvimos dos ejercicios. ¿Se fijaron lo que yo fui haciendo a medida que iba a los distintos grupos? Iba asegurándome que todos los grupos tuvieran los recursos necesarios, que tuvieran los problemas, que tuvieran esto. Ahora, se presentó un problema que a veces sucede en el aula virtual, perdón, en el aula invertida. El problema fue que no todos habían hecho el trabajo autónomo. Y eso a veces ocurre en el aula invertida, sobre todo al principio, en las primeras clases. Usted tiene clases todo un semestre. eh, a veces en las primeras clases ocurre eso. Entonces, hay formas en que el profesor puede acostumbrar a sus estudiantes a que puedan hacer el trabajo autónomo, ya sea ofreciéndoles puntaje o haciéndoles ver en alguna clase que están perdidos porque no hicieron el trabajo autónomo, con la esperanza de que la próxima clase ya puedan hacer el trabajo previo. En la aula invertida es importante que hagan el trabajo previo, porque si no, en la parte durante estaremos completamente perdidos. Pero como profesores debemos planificar para qué hacemos con los que no hicieron el trabajo previo. Por ejemplo, algo que se hizo ahorita, se envió el enlace del video para que lo puedan ver. Se puso otra vez los problemas, en algunos grupos le puso otra vez la diapositiva porque dice, no tenemos los problemas. Entonces, eh, el trabajo previo es importante, pero también tenemos que planificar. Y cuando usted vaya de grupo en grupo, asegúrese que todos tengan todos los materiales que necesiten y asegúrese de que comprenden el problema. Algunos grupos sí llegaron hoy día a poder solucionar el primer problema. Es más, alguien había sacado la solución correcta. Me he dicho, no estoy seguro de esta solución porque me había dado punto 59. Y si era la respuesta de punto 59. Del primer problema literal B. Entonces, el profesor ahí hace de facilitador, de ir viendo lo, cómo van haciendo los estudiantes y de que no se estanquen. ¿Por qué es esto diferente que lo tradicional? En lo tradicional, usted hace lo del video en la clase presencial. Y entonces el estudiante se estanca en la tarea y no tiene al profesor que le ayude. Andrea, tienes un comentario. Claro, yo fui la chica que sacó los dos resultados, el A y el B. Ya, es que en el B sí me queda un poquito de duda porque en el A me salió como quiera un resultado casi, casi un ejemplo, no me salió con decimales. O sea, en la A me salió como quiera 27.07%, pero ya en la B ya me salió con el decimal que es 0.594.
pero no me salió redondeado como quiera, así como en la. Por Ya, eso que yo le decía que estaba en duda, porque no me cuadraba. Y eso que me quedó como un poquito como incógnita. entiendo, entiendo. Y a veces uno espera que los resultados fueran de una manera o sean de otra. Por ejemplo, alguien me dijo una vez, es que la media de la Poisson no puede ser 0,5, puede ser 1 porque es un número entero. Pero lo cierto es que la media de la Poisson puede ser 0,5. ¿Cuántas veces ocurre esto? Ocurre una vez cada 2 años. Eso quiere decir un promedio de media vez por año. Si en 10 años ocurre 5 veces, eso quiere decir 0,5 veces por año. Entonces, a veces cuando uno ve números que no espera, y los estudiantes en la tarea, como le ocurrió aquí a Andrea, en la tarea ven esa respuesta y dicen, esta no creo que sea la respuesta. Pero en la tarea ya no está con la clase, ya no está con el profesor. Entonces se queda con la duda. Pero cuando tiene esas dudas durante la clase, porque ya está haciendo los problemas difíciles, por así decirlo, durante la clase, entonces es más probable que ella realice el aprendizaje y no se quede con la duda y que se le puede explicar por qué le salió un resultado, por qué no le salió ese resultado, por qué ese resultado es válido, por qué ese resultado no es válido. Pero es importante que esos talleres, esos grupos, cuando se armen, que el profesor les dé las vueltas. Que se puede hacer virtualmente, pero también se puede hacer en una clase, ¿no? El profesor le está dando vueltas a todos los grupos. Ahora, normalmente les mandaríamos aquí una tarea para hacer a casa que les permita evaluar y crear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en en una clase, en esta parte le pondríamos una tarea. Le diríamos, observa tu entorno, identifica dos variables Poisson. Investiga el valor del parámetro mu, es decir, el valor promedio de la variable en la población que estás estudiando. Calcula la probabilidad de que la variable tome el valor promedio más 2, el valor promedio menos 1. Ya esto es un poquito más de nivel, porque fíjese que aquí no le estamos dando mu, le estamos diciendo investiga. Y puedo poner un ejemplo, ¿no? Ok, si vives en el centro y vives cerca de una calle donde pasan carros de vez en cuando, cuenta en un periodo de 5 minutos cuántos carros pasan. Entonces, ahora él está haciendo un trabajo más elevado intelectualmente porque ahora tiene que estimar el parámetro. En 5 minutos pasaron un promedio de 3 carros. Entonces, o por minuto, lo que sea. Entonces, aquí ya estamos hablando de la tarea, un nivel más alto en la taxonomía de Bloom, un nivel donde ella tenga que, en este caso, estimar el parámetro de mu. No simplemente se lo doy, sino que lo puede investigar. Es como en algo de la vida real, porque le estoy pidiendo que en su entorno identifique variables de Poisson. Entonces, la idea en la parte o en la tarea que se hace después, en el aula invertida, es que sea alto en la taxonomía de Bloom, que vaya más allá de lo que se vio en el video o de lo que se hizo en clases. Sea algo que él pueda investigar. Y cuando yo le presento esa tarea, por ejemplo, ahorita, le presento esa tarea y algunos estudiantes comienzan a preguntar, ¿verdad? ¿Y cómo investigo? Y quizás a veces hay estudiantes, uno puede en la clase preguntar, bueno, ¿y qué se les ocurre? A veces hay por ahí uno brillantito que le dice, podemos observarlo 10 minutos a ver cuándo pasan. O si nadie dice, yo les puedo decir, por ejemplo, ahí en SPOL, alguna vez le mandé a mis estudiantes, parece un ratito ahí en el paradero de la garita y mire cuántos carros pasan en un periodo de 5 minutos. Y algunos iban ahí hasta con un contador, contaron, pasan tantos. Y esa es su estimación del valor promedio. Eh, Después, eso les ayudará cuando ya se haga inferencias estadísticas. Ya vienen con este concepto de estimación de un parámetro a partir de datos que lo fueron adquiriendo cuando hicieron estos problemas de Poisson con un nivel alto en la taxonomía de Bloom. Esa es la ventaja de esta técnica, que uno no solo se queda en la parte baja o media en la taxonomía de Bloom, sino que la idea es que el estudiante llegue a un nivel más alto de entendimiento y de conocimiento, ¿no? Eso es lo que yo les quería decir. Y ahora les paso a mi esposita, a mi colega Paulita. Sonia. Sonia. Es que soy Sonia Paola, así que profesionalmente soy Sonia.
en la familia Soy Paola. Bien, entonces aquí somos el dúo dinámico. Mi esposo doctor en estadística, yo experto en didáctica de la matemática, así que cada uno con su especialidad, ¿no? Entonces, como dijo él, es una práctica interesante. A mí me sirvió alguna vez que fui a sacar el pasaporte. Tenía el turno 300 y pico, iban por el turno 20. Entonces yo comencé a sacar muestras. Cada 10 minutos, ¿cuántos atendían? Saqué muestra, ¿no? Saqué muestra por 40 minutos, o sea, hice 4 tomas de 10 minutos cada uno. Y saqué el promedio y estimé a la hora en que me iban a entender. Y salía hora y media después. Entonces me fui a hacer diligencias y regresé a la hora y media y resulta y pasa que me faltaban 10 turnos para que me atendieran, de los casi 300 que faltaban. Entonces, aunque no lo crean, estas cosas sirven en la vida real y las variables Poisson están todos los días en nuestras vidas. Y eso es lo que le podemos decir, ¿no? El crear, ya cuando uno pone las matemáticas a nivel práctico en la vida, ya es un entendimiento mucho mayor, ¿no? Entonces, y eso es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre qué les pareció la técnica. Tenemos una infografía que se la voy a mandar a las chicas para que les manden en resumen de la tarea del maestro y la tarea del estudiante en cada, el antes, durante y el después de clase. Se hizo una infografía. Esto es parte del diplomado de e-learning que se da en la escuela a los profesores que enseñamos virtualmente, ¿no? Entonces es una pequeña, mínima parte, bien chiquita de ese diplomado y es muy bueno porque te ayuda a manejar muchas herramientas y muchas técnicas de um, enseñanza, de aprendizaje que son interactivas. Se envían el ticket de salida. Ah, ya, van a estar, quieren el ticket de salida. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien más aparte del ticket de salida? Exacto, exacto. Estábamos con mi esposo trabajando hace un rato y estábamos haciendo medidas de edificios, ¿no? Y entonces es interesante que querían medir una parte del edificio el que es inclinado. Teníamos la medida de la parte horizontal y la altura. Entonces dijeron, nosotros dijimos, bueno, teorema de Pitágoras, ¿no? Y uno de los jóvenes se sorprendió y dijo, wow. Y también me tocó sacar el área de un sector circular. Entonces, en la vida real, ¿no? Estamos sacando áreas de un auditorio grande. Entonces, y la cúpula y todo eso. Entonces, ahí aplicamos la geometría y la trigonometría. Y uno de ellos se dice, wow, yo quería aprender matemáticas así, aplicadas en la vida real, ¿no? Entonces, ya eso es un nivel alto, alto. Queremos lograr eso en nuestros estudiantes. Entonces, así es, esa es la vida. Esa es la idea, ¿no? Que las matemáticas no queden solamente en papel, sino que se le aplique a la vida real. Y creo que con esta metodología llegamos a ese nivel. Tratamos de llegar a ese nivel. Ojo, ese video que vieron es uno. Son como 4 videos necesarios solamente de Poisson. El trabajo autónomo tiene un gran peso en esta metodología, un gran peso. El antes y el después. Tiene un gran Ajá. peso. Entonces, Ariel, y se perdón. lleva mucho tiempo. Ujú. Sí, Ariel nos dice que sí, así es. Muchas veces nuestros estudiantes no tienen ni idea de cómo funcionan las matemáticas en la vida cotidiana y valga los ejemplos que se han dado aquí. También nos solicita algún libro que recomiende para docentes para profundizar en estadística. Nosotros usamos, si tuviste en las diapositivas, tenía la referencia de los problemas, era de Mendenhall-Weaver, Introducción a la Probabilidad Estadística. Es muy bueno, tiene bastantes ejemplos prácticos de la vida real y las explicaciones también son muy buenas. Entonces, ese es el que usamos. Le recomendamos ese. No sé si el doctor quiere recomendar otro. La verdad es que hay bastantes libros de estadística. La SPOL tiene uno que es del profesor Gaudencio Zurita. También tiene algunos ejemplos bonitos aplicados en calidad. Hay otros que tienen ejemplos aplicados en biología. Depende el área. Hay libros que tienen más ejemplos en ingeniería. Entonces, ahí les podemos mandar algunos de los libros, pero hay buenos libros de estadística. Estadística para ingenierías que se utilizan. Ya mismo ahí les mandamos en el chat algunos. Ujú.
Ok. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta sobre la metodología o sobre la variable Poisson? Y, a ver, de hecho, la enseñanza de probabilidad, las teorías de probabilidades y distribuciones mm, de la probabilidad es mucho más práctica para la enseñanza a partir de los ejemplos de la vida diaria. Así es. Esa es la verdad. Por eso me gusta. La estadística es matemática aplicada. Igual que la geometría, igual que la trigonometría, sino que muchas veces no los vemos así. Tal vez, más o menos hablando en cuestiones de horas, habíamos visto qué se hace antes de la clase, qué se hace durante de la clase y qué se hace después. Más o menos hablando de carga horaria o de porcentajes de tiempo, ¿cómo lo distribuiríamos? ¿Cuál sería una distribución equilibrada? Regularmente el trabajo autónomo de antes y después, la suma debería ser aproximadamente el doble de el contacto con el profesor. Ya. Y para hacer el trabajo autónomo posterior debe de haber tutorías con el profesor, en el sentido de que debe tener abierto una tiempo de preguntas, ¿no? Y para hacer el trabajo también autónomo posterior, darle los recursos que necesite, ¿no? Entonces, eh, el trabajo autónomo antes de clases se enfoca netamente en comprender en teoría, la teoría, ¿no? Entonces, tratamos de buscar recursos que sean bastante, como vieron, ¿no? Me encanta, por ejemplo, que ese profesor pone la calculadora, le explica qué es un le explica qué es un factorial, como dicen las cosas básicas de la formulita, aunque no lo crea, hay gente que no lo entiende. Claro, Entonces, ¿verdad que esos sí? pequeños vacíos que a veces quedan, que no dice, ¿y eso de dónde lo sacó? Y en la clase y no tienen ni a quién preguntar, ni cómo hacer, ni Exacto. nada. Entonces, El claro, ya en el profesor video viene. profundiza esa, y por eso a mí me gustó mucho también cómo se lo contextualiza, le pone un poco de humor, le pone su esa, ¿no? Entonces, a veces mi esposo genera recursos, él ha generado recursos de videos para SPOL, para los cursos de estadística en general, él es el que aparece en los videos, pero toma mucho tiempo. Eso se hizo en pandemia, ¿no? Eso fue una carga que le dieron en pandemia y eso, la edición y la generación de un buen video genera mucho tiempo. Es mucho tiempo invertido. Entonces, no tenemos el tiempo, pero sí tenemos el tiempo de repente para buscarlos, ¿no? Y para ponerlos dentro de un Edipuzzle y ponerle un cuestionario para hacer una actividad de procesamiento. Entonces, eso es importante. Entonces, pensamos, Así Freire, es. En el chat nos dicen que concuerdan con que la calculadora es muy importante y a veces se tienen estas herramientas y no las pueden utilizar. A veces no sabe dónde está el número el número pi, cómo lo pongo, cosas así sencillitas, ¿no? Y ni se diga de usar la estadística en la calculadora, también es una de las opciones que tienen y creo que es de las que menos se han explorado. sí, Freddy Rivadeneira nos dice, saludos Sonia y Francisco, felicito el que nos hayan mostrado que enseñar y aprender estadística es posible de una forma real y participativa. gracias. Gracias. Entonces, y hay muchos videos que son de profesores que son buenos. Y son materiales de acuerdo como les dije, no depende. Los jóvenes sí aguantan un poquito más, a nivel universitario, pues ni que se diga, y retroceden el video y lo avanzan el video y lo vuelven a pausar y lo miran de nuevo, y eso es importante, ¿no? Y a nivel de niños, ya el video tiene que ser mucho más corto, de 2 minutos. Hay una formulita que depende de la edad, el minuto del video que aguanta la atención. Entonces, la ventaja es que enseñamos adultos, así que podemos poner videos un poquito más largos, entonces, eso de ahí, ¿no? También se recomiendan audios, hay personas que prefieren leer, la nueva generación prefiere videos, pero hay personas que prefieren la lectura, entonces también se puede poner pues materiales de lectura, de algún libro, entonces, sí. Voy a hacer los libros. No se olviden de enviar los nombres. Ok, yo le envío a las chicas, creo que les puedo mandar un correíto, chicas, y les mando la infografía sobre los responsabilidades de cada uno en cada etapa
y les mando unos cuantos libros, recomendaciones. ¿Ya? Así es, muchísimas Para que gracias. Toda la les ayude con. información le estaremos subiendo igual a la plataforma Partícipe y recordarles que esta grabación, las diapositivas y todos los recursos relacionados con este taller los encontrarán en la plataforma Partícipe. Bien, creo que si no hay más preguntas, no hay más dudas, agradecerles a todos nuestros asistentes por estar aquí en este taller, tomarse el tiempo de llevar esta maratón de matemáticas 4.0 con nosotros y invitarlos a nuestra sesión de cierre. Va a ser una sesión fuera de lo normal, así que prepárense. Los esperamos en una media hora a las 4 de la tarde. Espero que puedan estar ahí. Parte de formar esta maratón de mate es generar esta comunidad, que ustedes puedan generar, que se generen estos espacios colaborativos donde podamos conocernos, crear contactos, conexiones. Ya en la vida profesional van a ver cuán útil es el poder conocernos y poder llegar cada vez más lejos. Entonces, los invitamos a nuestra sesión de cierre. Es un espacio muy pensado para cada uno de nuestros asistentes, así que de verdad espero que se tomen el tiempito de clausurar esta maratón de mate 4.0 con todos nosotros. Traigan su cafecito, que vamos a disfrutar mucho del diálogo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Sonia y Francisco. Nos vemos pronto. Gracias a todos por su atención. ¿Hacen bien?